Esto es Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Cuando hablamos de transición energética justa, hablamos de un cambio significativo. Dejar de lado los combustibles fósiles como el gas, el petróleo y el carbón. ¿Qué significa esto para América Latina? ¿Será una utopía? ¿Qué implicaciones tiene para la región, teniendo en cuenta que muchos países dependen económicamente de estos recursos? Y esto además, considerando que millones de personas lo usan a diario para la generación de electricidad, transporte e industria. Y socialmente, ¿qué impactos y oportunidades puede traer este cambio para las personas y los territorios? Las voces de especialistas de Uruguay y México, así como la experiencia de una lideresa de un movimiento comunitario en Colombia que vive la transformación en su territorio, nos ayudarán a entender los matices de esta transición. Yo soy Mariana Rojas Lacerna. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza el 2045 y América Latina celebra un hito en su transición energética. La región ha logrado que el 92% de su electricidad provenga de fuentes renovables, anticipándose así a las proyecciones que esperaban este resultado para 2050. Según la Agencia Internacional de Energía Renovable, los resultados dan cuenta de... ¿Se imaginan que esta noticia fuera real en 2045? Una generación de energía más limpia, con menores costos, mejor calidad del aire y más personas con acceso a la electricidad. Parece un futuro lejano, pero es ahora, en este momento crítico, que debemos visualizarlo y trabajar por hacerlo posible. El uso del petróleo, gas y carbón debe pasar gradualmente a un segundo plano. Y no es un capricho, es una urgencia a nivel global. Ahora, la transición energética también es un asunto de negocios, que aunque parece una ecuación fácil de resolver, en realidad es compleja y tiene muchas variables en juego. Imaginen un negocio familiar que solo vende un producto, digamos velas. Pero con el tiempo las velas han quedado en desuso y la gente está dejando de comprarlas. La demanda ha caído. ¿Qué alternativas hay para que esa familia no entre en una profunda crisis económica? Pues bien, guardando las proporciones del ejemplo, algo así sucede con los combustibles fósiles. En América Latina, muchos países dependen económicamente de su explotación, producción y exportación. En el año 23, según los datos que nosotros tenemos, los 10 mayores exportadores de combustibles fósiles en nuestra región están bien repartidos, ¿no? En orden: Brasil, México, Colombia, Venezuela, Guyana, Trinidad y Tobago, Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia. Bueno, esos son, digamos, los top 10. Soy Fitziela Cantero Piali, director de estudios, proyectos e información de OLADE, Organización Latinoamericana de Energía. Y aunque esta dependencia varía entre países, la lista que nos comparte Fitzgerald es larga y, por supuesto, que preocupa. Pero revisemos un par de cifras. En Trinidad y Tobago, por ejemplo, los productos petroquímicos, como fertilizantes, plásticos y otros derivados del petróleo, junto con la industria del crudo como tal y el gas natural, aportan más del 35% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, que más de la tercera parte de sus ingresos provienen de un solo sector. Si el precio del petróleo cae o su demanda disminuye, habrá menos dinero para el país y, por lo tanto, menos recursos para hospitales, escuelas e inversión social en general. En Venezuela incluso el panorama es más complejo. El petróleo representa alrededor del 90% de sus exportaciones. Y en México, la situación es igualmente inquietante. Aquí la dependencia no es solo económica, sino también energética. Para que tengan una idea, alrededor del 70% de la electricidad que se genera en México es con gas natural, es centrales de ciclo combinado, o sea, es combustible fósil. Entonces, tenemos un tema de una dependencia prácticamente a un solo combustible fósil, que es el gas natural. La mayoría de ese gas que se utiliza se importa y se importa a Estados Unidos. Entonces, cuando tenemos un tema con Estados Unidos, siempre surge, digamos, la preocupación de, bueno, ¿y si nos cierran la válvula, no? Nos apagan el país en 2 días. No tenemos un respaldo. Lo mismo sucede con las gasolinas. Se importa mucha gasolina o demasiada gasolina en México. No somos autosuficientes, pues. Yo soy Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno y Movilidad Sostenible. También conviene hacer énfasis en que la dependencia no solo impacta la economía y el acceso a la energía para la vida cotidiana y el transporte. Depender de los combustibles fósiles afecta directamente a las personas y sus entornos más inmediatos.
Según la Agencia Internacional de Energía, en 2023 se estimó que el 2% de la fuerza laboral en América Latina hace parte del sector energético. Y hablamos no solo de la extracción de petróleo y carbón, sino también de todas las actividades necesarias para llevar electricidad hasta nuestros hogares, empresas e industrias. El porcentaje parece pequeño, pero esto significa que la salida de los combustibles fósiles del mercado podría impactar a una gran cantidad de familias en la región. Así que no es un asunto menor. Pongamos un ejemplo puntual sobre la dependencia económica a los combustibles fósiles. En Colombia, en el nororiente del país, donde se encuentra el departamento de Cesar, Amarilis Llanos, del movimiento Cesar Sin Fracking, nos cuenta. Que más del 60% de los ingresos del departamento dependen de carbón es algo que asusta cuando a ti te están diciendo que el carbón se va a acabar. Claro, entonces tú hablas con estas organizaciones y comunidades de las aguas de Ibirico, de Becerril, y tú puedes que no estés de acuerdo con ellos en cuanto a seguir explotando carbón, pero si entiendes, es que si estas personas toda su vida han vivido, han levantado a su familia y han tenido buenos ingresos del carbón y te dicen que la actividad se va a acabar, esa incertidumbre es natural. Complejo, ¿cierto? Pero aclaremos algo. La salida de los combustibles fósiles no sucederá de la noche a la mañana. La transición energética justa es un reto no solo tecnológico y logístico, sino también socioambiental. Y hay muchas otras cosas en juego, como la demanda energética. Dejemos que Fitzgerald desde OLADE nos explique un poco. El mundo está demandando cada vez más energía, lo va a seguir demandando y esa demanda de energía va a crecer. ¿Por qué va a crecer? Bueno, va a crecer porque avanzan los sistemas tecnológicos, lo estamos viendo con todo lo que tiene que ver con la minería de datos, lo estamos viendo con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, que apenas estamos viendo una partecita de lo que seguramente vamos a estar viendo en algunas décadas. Y a su vez eso demanda muchísima cantidad de energía. Y aunque un mundo en crecimiento y transformación demanda más energía, el desafío está en cómo suplirla, dejando atrás un modelo económico que está poniendo en riesgo el equilibrio ambiental. Bueno, ¿es posible? Dejemos que Amarilis, que lleva desde 2014 haciendo trabajo comunitario, nos cuente. Y necesitamos que los presentes y futuros gobernantes entiendan que esa equidad hay que repensarse. La idea de desarrollo implica unas gobernanzas y un ordenamiento del territorio distinto a lo que hemos venido haciendo estos 30 años hacia atrás. El reto, como escuchamos, es de fondo, y en ese sentido la transición energética justa abre la oportunidad para repensar nuestros modelos de producción de energía, modelos que puedan considerar no solo otras formas más compatibles con la vida en el planeta, sino también un enfoque de justicia para las personas y el ambiente. Israel, que ha trabajado más de 20 años en el sector energético en México, nos cuenta su perspectiva. Nosotros lo tenemos muy claro, el tema de involucrar a las comunidades de dos formas, digamos. Una es, bueno, en México como en América Latina, pues hay comunidades indígenas todavía, ¿no? Por un lado es importante tomarlos en cuenta para el desarrollo de los proyectos, ¿no? La instalación de un proyecto en cerca de una comunidad indígena, pues necesita que la comunidad esté de acuerdo, en fin, yo creo que esta parte es bien importante. Simplemente los núcleos poblacionales, donde se va a instalar una central o un proyecto, tienes que contar con el apoyo y el visto bueno del núcleo poblacional. Y por otro lado está el tema ambiental, ¿no? Tienes que cuidar que donde instales el proyecto respetes el ecosistema, tratar de mitigar el impacto ambiental. Entonces, si bien la demanda energética sigue aumentando, como nos contó Fitzgerald, la necesidad de cubrirla de manera diferente y responsable es fundamental. Y esa es la gran diferencia que tiene esta transición energética con apellido de justicia. Responder a este aumento implica, por lo tanto, abrir el abanico de posibilidades, es decir, diversificar las fuentes de energía y promover la implementación de proyectos renovables, solares, eólicos, entre otros, a pequeña, mediana y gran escala, siempre con las personas y los territorios en el centro. Sin embargo, hay otro tipo de diversificación que es crucial, y Amarilis lo tiene muy claro. Entonces, claro, nosotros en medio de la discusión de la transición, y yo creo que ahí estamos de acuerdo todos, tanto los que estamos en una orilla como los que están en la otra respecto a la continuación del extractivismo de carbón y de gas. Algo con lo que estamos de acuerdo es que aquí el énfasis más que energético de la transición es productivo o económico. Esto de diversificar la economía en territorios tan dependientes de esos ingresos como el Cesar y como la Guajira es una necesidad.
El apellido de la transición aquí no es tanto energético, sino productivo o económico. Es una necesidad de encontrar alternativas económicas para reemplazar esos ingresos, al lado de otro tipo de discusiones que inclusive van en lo cultural, de que la gente comprenda que el Cesar no se va a acabar si deja de sacar carbón, sino que hay que mirar las potencialidades, ¿verdad? ¿Qué otras capacidades, con qué herramientas cuenta el territorio para tratar de hacer ese reemplazo? Bueno, pero recapitulemos un poco las ideas hasta el momento. Está claro que la salida de los combustibles fósiles es necesaria, pero debe ser planificada y gradual. Sin embargo, antes de avanzar en este proceso, conviene pensar cómo vamos a seguir manteniendo nuestros sistemas energéticos, teniendo en cuenta que la demanda tiende a aumentar. Entonces, para esto hay que diversificar la producción de energía, ahora sin combustibles fósiles. Y a la par, hay que pensar que esos territorios dependientes del petróleo, el gas y el carbón también exploren otras alternativas económicas para asegurar su futuro. Al final, todo esto se trata de garantizar tanto la seguridad económica como la seguridad energética. Hay una cosa que nuestros países tienen que afirmar y asegurar, es el suministro de energía. Y a veces vemos en algunos de nuestros países que ese suministro no está garantizado. Entonces, ahí tampoco tenemos una transición justa. Por ahí tenemos países que son productores de fósiles o no son productores de fósiles, pero que no están cumpliendo con lo básico, que es poder mantener la garantía del suministro. Es decir, poder mantener que a la gente le llegue energía en buenas condiciones. Y eso es una primera cosa, porque en definitiva, cuando falta la energía, faltan muchísimas cosas. Hay impactos desde el punto de vista económico, impactos desde el punto de vista social, impactos desde el punto de vista hasta de salud cuando falta energía. Entonces, primera cosa, hay que asegurar ese suministro, hay que asegurar que llegue. Luego hay que asegurar que ese suministro llegue en calidad, que llegue de manera accesible, que llegue de manera lo más barata posible y que llegue de la manera más limpia posible. Entonces, cuando se da todo esto, bueno, podemos decir que estamos transitando hacia una transición energética justa, porque llega de igual manera a todos lados y de manera universal. Lamentablemente en nuestra América Latina tenemos todavía unos 17 millones de personas que no acceden a la electricidad y que se calefaccionan y cocinan con sistemas que son, en general, muy precarios, y bueno, allí tenemos todo un trabajo para hacer. Lo que nos comparte Fitzgerald tiene todo el sentido, y sin duda ese esfuerzo por garantizar el acceso a una energía de calidad en el marco de la transición requiere diversificación, planeación y nuevas perspectivas y horizontes para repensar cómo y para quién se produce. Así que para lograrlo, vale la pena preguntarnos, por un lado, ¿cómo se pueden diversificar las fuentes de energía en el contexto latinoamericano? Y por otro lado, ¿cómo se diversifica la economía a medida que vamos dejando atrás los combustibles fósiles? ¿Qué implica para la región y los países, incluidos los gobiernos locales? Una pausa y volvemos para resolver estas inquietudes. Es momento de recomendados, y hoy les queremos recomendar un podcast de casa, y me refiero a 1.5 grados, una producción de Transforma que desde 2019 ha hecho cubrimiento directo a las negociaciones de cambio climático. Y bueno, la recomendación se las queremos hacer porque en este 2025, 1.5 grados viene con novedades. Tendrá episodios mensuales hasta antes de llegar a la Cumbre Mundial de Cambio Climático, que este año será en Brasil. Se trata de reflexiones cortas y sustanciosas para analizar la agenda climática y las conexiones con la geopolítica, la economía y otros temas. Y como siempre, con el lente puesto en América Latina. Así que si quieren escuchar la agenda climática con voz latina, busquen 1.5 grados en su plataforma favorita para escuchar podcast. Dejamos el link en la descripción del episodio. Como ya escuchamos, pasar la página de los combustibles fósiles como parte de la transición exige un análisis serio sobre la necesidad de diversificación. Sin embargo, antes de eso conviene reconocer las oportunidades, que son muchas. Para el caso de América Latina y en materia de energía, ¿cuáles son las oportunidades y el potencial que tiene la región? Creo que América Latina y México tienen oportunidades muy grandes, por ejemplo, energía renovable. Siempre que yo veo los estudios que hace la Agencia Internacional de Energías Renovables, la Agencia Internacional de Energía, el World Energy Council, todos estos organismos internacionales siempre mencionan a América Latina como una región que puede generar un gran porcentaje de su energía con energía renovable o su electricidad con energía renovable. Tenemos un gran potencial solar, eólico, geotérmico,
El punto con mayor irradiación solar en la Tierra está en Chile, en el desierto de Atacama. México tiene unos factores de irradiación, pertenecemos al cinturón solar, que son los países con mayor irradiación solar en el mundo. Entonces siempre los europeos y todo el mundo, bueno, nos voltea a ver y dicen, oigan, ustedes ya quisiéramos sus recursos renovables, ¿no? O sea, tenemos de verdad que somos privilegiados en eso. Otra oportunidad para la región está en el hidrógeno, el elemento más ligero y abundante del universo, además de ser un producto energético versátil. Puede utilizarse como combustible o en la generación de electricidad. Es una oportunidad con muchas posibilidades, tal como explica Fitzgerald. El hidrógeno se convierte en una herramienta muy importante de generación de puestos de trabajo, de generación de, quizás hace un tiempo no se pensaba, pero que es exportar energías renovables. Entonces hay allí todo un potencial. Claro, y como todo lo que tiene que ver con la transición energética, requiere definir estrategias y hojas de ruta. Para el caso del hidrógeno y sin profundizar mucho, Israel nos compartió algunos de los avances en México que pronostican un panorama prometedor. La Asociación Mexicana de Hidrógeno se fundó hace 4 años y hace 4 años cuando nos fundamos no había ni un proyecto de hidrógeno verde en el país. Actualmente ya tenemos 24 y cuando nos fundamos hace 4 años éramos un pequeño grupo de empresas, ¿no? Ahí gente impulsando el tema y ahorita pues ya somos casi 60 empresas asociadas. En México nosotros hicimos una hoja de ruta donde hicimos un análisis de aquí al 2050 y ahí es donde estimamos que las inversiones estarán alrededor de los 60,000 millones de dólares en México y la creación de 3 millones de empleos. O sea, la industria del hidrógeno verde en México creará, o bueno, esa es nuestra estimación, alrededor de 3 millones de empleos. Desarrollar nuevos proyectos energéticos requiere mano de obra. Hoy, según la Agencia Internacional de Energía, alrededor de 1.6 millones de personas trabajan en el sector en México. Por eso, la creación de 3 millones de empleos no solo es un desafío, sino también una gran oportunidad para diversificar la economía y fortalecer una nueva industria. Igualmente, para que muchos proyectos energéticos sean una realidad, se necesitan recursos. Garantizar energía para distintos sectores y actividades implica inversión, algo que desde OLADE tienen muy claro. Para poder generar toda la energía del potencial que tenemos en nuestra región, que es muy, muy grande, para generar toda la energía que necesitamos para hacer ese tipo de transiciones y ir cada vez más descarbonizando la economía, para poder atender las nuevas demandas, los nuevos usos, se necesitan inversiones muy importantes. Estamos hablando de miles de millones de dólares, que obviamente los gobiernos por sí no lo pueden hacer en su integralidad. Entonces, el aporte privado es necesario y por lo tanto los gobiernos tienen que abrir el camino hacia la inversión privada. Ahora, esa inversión privada que busca dónde colocar sus inversiones, tiene que hacerlo de manera que se cumplan todos esos permisos, que nosotros llamamos la permisología, es decir, los permisos regulatorios, los ambientales, del uso del suelo, la licencia social, ese aporte de la comunidad. Para eso tiene que cumplir una serie de requisitos, pero a su vez, esa inversión necesita que haya reglas de juego claras. Esas reglas de juego que menciona Fitzgerald son fundamentales para darle orden y claridad a la transición y a los proyectos asociados. Israel nos explica eso, qué significa para el caso del hidrógeno, aunque el tema regulatorio es necesario no solo en esta industria, sino para cualquier fuente de generación de energía y en general para la transición. Los gobiernos también tienen que emitir regulación. Es importante la regulación, normas técnicas, todo el andamiaje regulatorio que necesitas para echar a andar la industria. Ese es un tema de los gobiernos, que le corresponde a los gobiernos nada más. Ellos son los que emiten las normas y la regulación. Y esa parte también creo que es fundamental para que esto prospere, ¿no? En las estrategias usualmente convocas a las instituciones académicas de investigación, las empresas o la industria y el gobierno. Entonces, ahí creo que justo haciendo esto tienes cubierto todos los ángulos y eso es lo que se debe hacer a nivel gobiernos y países en América Latina. Entonces, como escuchamos de voz de Fitzgerald e Israel, la diversificación del sector energético necesita cabeza fría y una planeación cuidadosa, porque de igual forma implica ampliar la mirada y diversificar las actividades económicas, sobre todo en los territorios donde la dependencia de los combustibles fósiles ha estado presente. Sobre este punto, Amarilis nos explica. Hay que transitar de esa economía extractivista a otras alternativas económicas o productivas
Y la discusión no puede darse sin atravesar el desarrollo de las economías populares, como para no continuar en las mismas lógicas de la super mega empresa que llega al territorio y es la única proveedora de empleo. Pues nosotros no podemos pasar de una dependencia a otra. La diversificación es necesaria y si nosotros no aprendimos esa lección de esta experiencia del carbón, yo le digo a los chicos y las chicas del departamento, estamos jodidos si no hemos aprendido la lección. El reto está en no crear nuevas dependencias y abrir espacio a otros sectores. Ahora, ¿qué otras oportunidades hay para las comunidades donde los combustibles fósiles pasarán a ser historia? Nosotros nos hemos sentado a decir, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer si el Cesar no va a vivir en el futuro de carbón? No sabemos si dentro de 10, 20, 30 años, ¿qué hacemos? Bueno, aquí se habla de retomar la vocación productiva que hay en el centro del Cesar, o muchas comunidades vieron roto ese tejido o desarrollo campesino que había y que hay. Entonces, se habla de lo agroproductivo, se habla del turismo rural comunitario, se habla de la cultura misma como un clúster de economía al cual desarrollar y se habla de la necesidad de industrializar el departamento del Cesar para poder atravesar la transición. Nosotros dentro de los procesos que hacen parte del movimiento tenemos, por ejemplo, asociaciones cacauteras, asociaciones cafeteras. En la serranía del Perijá, te mencionaría las compañeras de Afocope, de Afomuz Capaces, inclusive organizaciones de mujeres del sur de La Guajira que vienen haciendo sus apuestas de transformación de los productos que cultivan para convertirlos en harinas, para convertirlos en mermeladas, en tortas, en galletas, en dulces, en chocolates blancos, negros. Las mujeres de Afocope, por ejemplo, están pensando en cómo tener una planta transformadora para hacer inclusive licor de cacao, ¿sí? Sacar varios productos del producto base que ellas conocen, del primario, que es la siembra del cacao. Amarilis nos contó de estas y otras iniciativas, pero como ella misma nos compartió, son propuestas que requieren mucha inversión y no solo financiera. Entonces, por un lado se dice que existe pocos recursos para la transición, pero si los recursos que se consigan, pocos o muchos, no llegan a esos proyectos que tienen las comunidades, la transición aquí en el Cesar va a ser como muy por el aire, sí, muy efímera, no va a ser una realidad para las personas. La transición para las personas es poder generar los recursos con los que puedan sostenerse sin tener que devastar el territorio, poniendo en riesgo su futuro para ello, ¿sí? Para comer hoy. Esa es la transición que se requiere aquí. Entonces nosotros hemos pensado, ¿se requiere formación? Sí. Y se requiere formación tanto en la inclusión de tecnologías, ¿verdad? De las actividades que se están realizando, pero también en lo que yo decía, porque hay que reconocer las debilidades o las necesidades de fortalecimiento en territorio, y es el tema de cómo hace una persona para sostener un negocio, ¿sí? Administrativamente hablando, el tema de DIAN, o sea, entrar en esa cultura de la legalidad, entre otras cosas, por eso digo que son necesarios cambios culturales, y esta es una de las grandes dificultades. Son los recursos económicos, formativos, tecnológicos los que darán forma y vida a iniciativas colectivas que nos permitan transitar con justicia territorial y comunitaria, con economías más diversas en las zonas históricamente dependientes del petróleo, el gas y el carbón, y con proyectos energéticos de energía renovable a diferentes escalas. Latinoamérica tiene un enorme potencial y oportunidades para diversificar su matriz energética y su economía, pero además de recursos también se necesita voluntad política convertida en acción y puesta en práctica. Esto sin olvidar que como región la interconexión es otra posibilidad, como Fitzgerald nos cuenta. El diseño de las políticas públicas es obviamente fundamental, la planificación energética es fundamental, por eso también nosotros desde OLADE lideramos un foro de planificadores justamente tratando de fortalecer, de brindar herramientas a los países para que puedan desarrollar sus planificaciones y dentro de las planificaciones que tienen que ver con todos los energéticos de uso doméstico, tanto lo que se produce como lo que se demanda y por lo tanto también aquello que se importa por parte de los países cuando necesitan generar energía, etc. Bueno, toda esa planificación tiene que contemplar
lo que es la integración con sus vecinos, lo que es la interconexión energética con los vecinos, de manera de poder tener a la hora de la formulación de la política pública, a la hora de la ejecución de esa política pública, un buen mapa, un buen instrumental para que sus sistemas energéticos sean más flexibles, para poder garantizar ese suministro, hacerlo, como decíamos al inicio, en condiciones ambientales lo mejor posible, en condiciones económicas lo mejor posible, y que se garantice al 100% de la población. Y de esa manera poder aportar a lo que es el desarrollo económico. Como escuchamos de Israel, Amaryllis y Fitzgerald, las tareas para hacer posible la diversificación económica y energética son varias. Se necesitan recursos financieros, conocimientos, capacidades y políticas públicas. Sin embargo, la transición requiere algo adicional. Amaryllis nos explica. Pues por un lado se necesitan cambios culturales, porque la influencia de las actividades extractivas de fósiles como el carbón no es solo la económica, sino el hecho de repensarse el territorio, y decía hace un rato como la idea de desarrollo es importante, ¿verdad?, para las comunidades. Pero existe un nivel de concientización de que es necesario conservar o preservar lo que se tiene para poder desarrollarse hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a lo que se tiene, con lo que se cuenta y con lo que se está haciendo, porque todo es un proceso, indiscutiblemente se necesita de un aparataje de política pública, ¿verdad? Que todas esas acciones que se están generando en la transición energética justa lleguen a las comunidades, y que existan unos filtros o controles para que con la transición no arrase la corrupción, que es uno de los problemas estructurales del país. La salida de los combustibles fósiles es un paso importante en la transición energética global y, por supuesto, en la región. Y aunque debe ser un proceso gradual, los retos son muchos, desde lo social hasta lo económico. Pero América Latina tiene un gran potencial y cientos de oportunidades locales para impulsar esta transformación y evitar que la transición se convierta en un apagón. Un rol clave lo juegan los líderes y lideresas de la región, tanto del sector público como privado. Son ellos y ellas quienes deben comenzar por reconocer las soluciones para luego planear con claridad y enfoque en resultados tangibles. Necesitamos políticas públicas energéticas y económicas que pongan en el centro a las personas y el ambiente. Y la otra parte fundamental reside en ustedes y en nosotras, que como ciudadanos podemos tomar decisiones de consumo, de participación y electorales, que pueden marcar la diferencia y hacer historia. Este episodio fue posible gracias a todas las personas con quienes conversamos. Un agradecimiento especial a Fondo Emerger en Colombia, que nos ayudó a llegar a la experiencia de Amaryllis. En el próximo episodio vamos a profundizar cómo se comunica la transición energética justa en América Latina, qué discursos predominan y qué desafíos existen para poder hacerlo mejor, partiendo del hecho que además de justa, es necesaria y urgente. Si tienes dudas o quieres contarnos tu opinión sobre el episodio, déjanos tus comentarios en Spotify o escríbenos a brújulasonora@transforma.global. Brújula Sonora Podcast es producido y editado por mí, Mariana Rojas Lacerna. Natalia Gómez coordina la producción y escribe los guiones. Daniel Carrillo se encarga de la investigación y verificación de datos. Daniela Lozano es la líder de distribución y audiencias. Camilo Rojas hace la mezcla y diseño sonoro. Y Miguel Sánchez Labrada es el talento detrás de la ilustración del episodio. La difusión y promoción está a cargo del equipo de comunicaciones de Transforma. Si les gustó este episodio, califiquen o comenten en su plataforma favorita y compártanlo en redes sociales mencionando a @transformaglob. Queremos conocerles. Nos escuchamos en 3 semanas. Brújula Sonora Podcast, una producción de Transforma con el apoyo de la Alianza Potencia Energética Latam.